La norma establece los requisitos para que los shippers, expedidores, proveedores de transporte, transportistas de vehículos motorizados o ferroviarios y los destinatarios involucrados en el transporte de alimentos para el consumo humano y animal utilicen prácticas sanitarias que garanticen la inocuidad de estos alimentos. Los requisitos de esta norma no aplican para el transporte aéreo o en barco debido a las limitaciones de la ley. El objetivo de la norma es prevenir las prácticas que ocasionen riesgos para la inocuidad de los alimentos durante el transporte, tales como la refrigeración inadecuada, la limpieza incorrecta de los vehículos entre las diferentes cargas y las fallas en la protección adecuada de los alimentos. Aunque existen algunas excepciones, la norma final aplica a los shippers, expedidores, destinatarios, proveedores de transporte y transportistas que transportan alimentos en los Estados Unidos en vehículos motorizados o ferrocarril, sin importar si los alimentos van a ser distribuidos en el comercio interestatal. La norma también aplica para los exportadores en otros países que envían alimentos a los Estados Unidos directamente en un vehículo motorizado o ferroviario desde Canadá o México, o por barco o avión y hagan la transferencia de un contenedor intacto a un vehículo motorizado o ferroviario para su transporte dentro de los Estados Unidos, si ese alimento será consumido o distribuido en los Estados Unidos. Específicamente, la norma para el transporte sanitario establece los requisitos para los vehículos y equipo de transporte. El diseño y mantenimiento de estos deben garantizar que no ocasionen que los alimentos que transporta se vuelvan inseguros para el consumo. Por ejemplo, deben ser aptos para limpiarse adecuadamente según su uso planeado y capaces de mantener las temperaturas necesarias para el transporte inocuo de los alimentos. Las operaciones de transporte. Las medidas tomadas durante el transporte para garantizar la inocuidad de los alimentos, como el control adecuado de las temperaturas, evitar que los alimentos listos para el consumo entren en contacto con alimentos crudos, la protección contra la contaminación proveniente de artículos no alimenticios en la misma carga o de la carga anterior y la protección de los alimentos contra el contacto cruzado, como por ejemplo la incorporación no intencional de un alérgeno. La capacitación. La capacitación del personal de transporte sobre las prácticas sanitarias de transporte y la documentación de dicha capacitación. Registros. El mantenimiento de los registros, procedimientos escritos, convenios y capacitación. Gracias por ver este video. Por favor, síganos en www.extension.psu.edu/FISMA. Este programa fue desarrollado por Food Safety CTS LLC para la Universidad Penn State.